vamos a hablar de lo que son los arcos temporarios. Pero antes de empezar con la temática en particular, me gustaría hacerle algunas aclaraciones en base a lo que estuvimos viendo ahí en el cuatrimestre, que también sé que Ariel se las hace, y que no tienen que ver solamente con cómo tienen que encarar o uno pretende que encaren anatomía, sino la carrera también. ¿Sí? Lo primero que nos dimos cuenta es esto. Año tras año, termina Anatomía 1 y la dejan de lado. ¿Sí? Esa fragmentación es bastante peligrosa porque después en el día del examen o el día en que ustedes tengan que estar adelante de un paciente, ¿sí? Esa fragmentación se hace presente también. Si yo no puedo integrar, ¿sí? El único perjudicado van a ser ustedes. Entonces, ¿qué significa? Ustedes cuando vayan a atender, van a estar las arterias, van a estar los nervios, van a estar las mucosas, van a estar los nervios, van a estar los músculos. ¿Sí? No voy a decir en un paciente, bueno, a ver, no me acuerdo de angiología, me acuerdo solamente de neurología. ¿Está? Entonces traten de ahora en adelante, ¿sí? De ir integrando. Y tampoco disocien anatomía del resto de la carrera, porque esto los va a acompañar durante los 5 años y durante toda su profesión. Si ustedes el día de mañana van a tener que ver una imagen y van a tener que comparar la anatomía normal con la patológica. ¿Está? Entonces no fragmenten la 1 con la 2. Es todo uno. En el cuerpo no hay nada separado en realidad. Nosotros lo único que hacemos es separarlo para poder estudiarlo. ¿Sí? Pero todo eso funciona a la vez. ¿Está? ¿De qué vamos a conversar hoy? Vamos a hablar un poquito de la cronología de las piezas temporarias. Vamos a hablar de cómo se quedan conformados esos arcos, ¿sí? Los arcos temporarios. Una vez que estén conformados vamos a describir qué características tienen esos arcos temporarios. Y voy a aprovechar también para hacer comparaciones con el arco permanente, que ustedes ya tuvieron en la clase, ¿sí? Y en base a eso también aclararles algunos conceptos que considero que son importantes, que se tienen que llevar, ¿sí? Vamos a hablar de los períodos que tienen las denticiones. Vamos a hablar de la dentición mixta. Voy a hablar también un poquito de la cronología de la erupción permanente. Y por último vamos a finalizar con las características anatómicas de los dientes en particular, los temporarios, no de los arcos. ¿Sí? Vamos a diferenciar lo que es un diente temporario de un diente permanente. Buen día. Otro consejo. ¿Sí? Noto que están enfocando el estudio al examen. O sea, les importa cómo se va a tomar, quién les va a tomar, si van a tener la promoción o no van a tener la promoción. ¿Sí? Están enfocando la atención en un examen, pero no están viendo todo lo demás que es lo que se le viene de acá en adelante. ¿Sí? ¿Qué es un 4? Si yo no sé dónde están los nervios. Bárbaro, me saqué un 4, pasé en anatomía, pero no sé dónde están los nervios. ¿Qué hago después? Cuando tenga la aguja en la mano, tiemblo, no me queda otra. ¿Está? Entonces, estudien, todo lo que ustedes están estudiando es para formarse como odontólogos, no para rendir un examen. ¿Está? Entonces traten de, si ustedes reconocen en ustedes mismos que algo no se acuerdan, que algo no entendieron o que algo no saben, vayan ahí, pregunten, sáquense la duda, ¿sí? Porque ese momento va a llegar. No hay vuelta, salvo que se vayan, ¿sí? Otra cosa, nosotros vamos a estudiar los dientes, ¿sí? Pero no viene un diente al consultorio. Ustedes cuando le golpean la puerta abren, no hay un diente afuera. ¿Está? Viene un ser humano que tiene un montón de características, ¿sí? Y en pediatría esas características son encima muy particulares, ¿sí? Los arcos son distintos, las piezas son distintas, el desarrollo del paciente que vamos a atender es distinto, ¿sí? Son niños, tienen una psiquis distinta, tienen tejidos en maduración, vienen acompañados de un adulto que también a veces está muy tenso, o sea, es una situación odontológica completamente diferente. Incluso la técnica odontológica es diferente, los materiales que se usan son diferentes, los protocolos, ya sean clínicos o farmacológicos, son diferentes, ¿sí? Por eso yo agradezco muchísimo siempre cuando doy esta clase a los que se dedican a la pediatría. Para mí es una odontología súper compleja que yo he decidido dejar de lado, por ejemplo, ¿sí? Por eso, mil gracias a los pediatras. Muy bien. Otra cosa que quede claro, yo hoy no les puedo dar una clase de nivel especialidad ortodoncia.
¿Por qué? Porque estamos arrancando acá nosotros, ¿sí? Hoy vamos a poner la semilla de los conceptos más básicos de lo que es un arco temporario, ¿sí? Después todo eso ustedes lo van a ir desarrollando en la carrera hasta que lleguen a quinto, ¿sí? Y en quinto van a cursar pediatría, no van a poder zafar. ¿Está? ¿Y qué le va a dar esa cursa de pediatría? Le va a dar el piso, es decir, lo mínimo o lo básico que ustedes tienen que conocer para poder atender a un paciente de estas características, ¿sí? Después que pasen pediatría, uno decide si sigo por mi cuenta propia en esa línea o me voy para otro lado, ¿sí? Pero ese piso ustedes lo tienen que lograr, ¿sí? Y para llegar a ese piso tenemos que empezar hoy, que es la semilla. Por eso hay algunas cosas que las voy a llevar como a los extremos, pero sepan que cuando uno se va especializando aparecen los grises en el medio. No siempre es así, hay variables. ¿Se entiende? ¿A dónde apunto? ¿Sí? Muy bien. Ese piso, ¿a mí qué me va a dar? La posibilidad de ¿qué? De hacer un diagnóstico, ¿sí? Y en base a mi capacidad, tengo dos opciones. Si yo no me dedico a eso, digo, mira, esto es muy complejo para mí, mejor la derivo a un colega que se dedique a eso, o si estoy preparado, sigo yo con la atención, ¿sí? Pero nunca mentirle a un paciente. Si escapa a mis capacidades, derivo, ¿sí? Esa es hacer la odontología correcta. No querer esconder algo y a ver qué pasa, voy a probar. No pasa nada. No, mira, yo me dedico a esto. Anda a verlo a tal. Me parece que te va a ayudar a resolver este problema. Listo. ¿Está? Muy bien. ¿De dónde vamos a partir? ¿Sí? Piensen que cuando empieza la erupción dentaria, el nene o la nena tienen 6 meses de vida extrauterina. ¿Sí? Son muy chiquitos. Antes de que erupcione la pieza, uno lo ve, examina la boca del paciente y ¿qué va a ver? Va a ver sus rebordes alveolares. ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre reborde y apófisis alveolar? Vamos a empezar a jugar. ¿Cuál sería la diferencia entre un reborde alveolar y una apófisis alveolar? ¿Qué les parece? Es más, pongo otra variable en juego. ¿Cuál es la diferencia entre un reborde alveolar, una apófisis alveolar y un reborde residual? Casi. ¿Sí? El reborde alveolar es cuando todavía no erupció el arco temporario. No erupcionó. ¿Sí? Cuando aparecen las piezas dentarias, sean temporarias o permanentes, el hueso crece también. ¿Sí? Eso que crece es la apófisis alveolar. O sea, a mí lo que me determina la presencia o ausencia de una apófisis es el diente. ¿Sí? Las apófisis alveolares aparecen y desaparecen con la pieza dentaria. ¿Está? Cuando el paciente, en el caso de que pierda las piezas permanentes, lo que queda se denomina reborde residual. ¿Está? Entonces yo parto de un reborde alveolar, cuando salen las piezas dentarias tengo una apófisis alveolar, tanto en el arco temporario como en el arco permanente, y si ese arco permanente se pierde, lo que queda se denomina reborde residual. ¿Está? Vayan pensando, ¿eso va a ir cambiando qué? La altura, ¿no? Si yo no tengo dientes y después aparecen dientes y después los vuelvo a perder, va cambiando la altura de acá. Eso vamos a ver más adelante. ¿Y qué otra situación? Son pacientes que tienen la ATM muy poco desarrollada, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Tiene que ver con las necesidades que tiene ese bebé a los 6 meses, o antes. Hola. Bueno, otra cosa que quiero que entiendan. Una cosa es que nosotros digamos, tal diente erupciona a los 6 meses, tal diente erupciona al año, tal diente erupciona al año y 2 meses. ¿Sí? Uno le pone un tiempo cronológico para poder ordenarlo de una manera y que todos nos pongamos de acuerdo. ¿Sí? Pero el tiempo cronológico, que es el del reloj, es distinto al biológico. Es decir, no en todos los pacientes al año erupciona la misma pieza dentaria. ¿Se entiende? ¿Sí? Buen día. Hay diferencias de tiempo, si miro el reloj, pero también hay diferencias de orden. A veces determinado grupo o determinado diente aparece antes que de cómo está descrita una cronología. ¿Sí? Hay varias cronologías. ¿Sí? Dentro de todas esas cronologías nosotros elegimos una, que es la que pretendemos que ustedes aprendan, para
poder todos tener el mismo concepto y los docentes también poder evaluar el mismo concepto. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, una cosa es el tiempo cronológico, que vamos a tratar de respetarlo porque nos da un parámetro, ¿sí? Pero lo que más nos vamos a fijar nosotros es en el tiempo biológico. ¿Mm? En base a ese tiempo cronológico, yo voy a ver, ¿sí? Voy a poder decir si mi dentición temporaria o mi dentición permanente va a ser precoz, es decir, si se adelantó mucho, ¿sí? O se atrasó mucho, ¿sí? Una dentición tardía. ¿Sí? Más o menos, precoz o tardío en la dentición temporaria es de 6 meses a un año, es decir, 6 meses antes o un año antes. Imposible porque no nació, ¿no? Pero después sí, la tardía es 6 meses después o un año después, y en los permanentes es un año antes o un año después, más o menos. ¿Eh? Muy bien. Cuando empiezan a salir las piezas dentarias, así se alimentan los niños. ¿Sí? Se alimentan por succión. Por eso yo necesito tener, como dije recién, la ATM plana, porque son movimientos anteros posteriores que necesita hacer el bebé. ¿Sí? Pero cuando va creciendo, lo primero que hace el niño que es cambiar la alimentación. Entonces ya tiene unos requerimientos fisiológicos que son distintos. Entonces el sistema se tiene que ir adaptando para eso. ¿Sí? Tiene que aparecer la masticación. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué va pasando con todo eso. ¿Va? Muy bien, partimos entonces de los rebordes alveolares. Partimos también de cómo son las ATM. Fíjense, el maxilar poquito desarrollado con respecto al cráneo. ¿Sí? Este maxilar lo único que se va a poder mover es para adelante. ¿Por qué? Porque fíjense que no tiene casi cóndilo del temporal. ¿Se dan cuenta? Tiene la posibilidad de ir para adelante y para atrás y que los rebordes hagan así. ¿Sí? Eso le permite la succión. Fíjense, la cavidad glenoidea casi no está desarrollada. ¿Sí? Entonces, al principio, movimientos antero-posteriores. Muy bien. Fíjense el plano de oclusión. Está casi a la misma altura que la articulación. ¿Sí? Por eso la trayectoria condilia, es decir, el recorrido que va a hacer el cóndilo mandibular sobre el cóndilo del temporal, es antero-posterior, como dijimos recién. ¿Está? Cuando se empieza a desarrollar la ATM, que la cavidad glenoidea se hace más profunda, este plano ya no va a coincidir con la ATM, sino que se va a inclinar hacia abajo. ¿Está entonces? Si yo le hago cerrar la boca al pacientito que todavía no tiene dientes, voy a notar que los rebordes contactan en el sector posterior, pero en el sector anterior quedan un poquito abiertos. Hay un espacio. Claro, hay como una ventanita adelante. ¿Sí? Esa ventanita es la que va a ser ocupada por los incisivos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando salgan los incisivos, no le va a aumentar la altura de la carita al nene, porque hay un espacio que está ocupado por los dientes. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Entonces, si yo miro esos rebordes de frente, voy a ver que en el sector posterior contactan, pero en el sector anterior está abierto. Y ese espacio es el que va a ir siendo ocupado por las piezas dentarias anteriores. ¿Sí? Y si yo lo miro por sagital, esto es anterior, esto es posterior. Fíjense el sector posterior cómo contacta, pero se abre adelante. ¿Sí? Ese espacio va a ser ocupado por el grupo anterior. Por eso no hay levante de la mordida cuando salen los incisivos. ¿Sí? Yo para levantar esta mordida voy a necesitar que salgan las muelitas que me van a ocupar el espacio y ya los rebordes no van a estar en contacto. ¿Se entiende eso? Bien. Más o menos a los 6, 7 meses de edad van a erupcionar los incisivos centrales inferiores. ¿Sí? Esta sería la escena. Uno mira al pacientito y tiene sus dos centrales inferiores. ¿Sí? Ya van viniendo los otros. Un mes después, más o menos, 2 meses después, ¿sí? Entre los 8 y 9 meses, van a erupcionar los centrales superiores. ¿Sí? Generalmente siempre erupcionan primero los inferiores y después los superiores. Lo cual no significa que siempre sea así, como le dije hoy, pero en general es así. ¿Sí? Esta sería la imagen del nene con los 4 centrales. Entonces, más o menos a los 9 meses, esto es anterior, esto es posterior, vamos a ir formando el arco.
¿sí? Lo que yo veo es que tenemos los centrales, ¿sí? A los 10 meses van a erupcionar los laterales inferiores. ¿Los ven ahí? ¿Cómo vienen? ¿Sí? A los 12, los laterales superiores. Es decir, que yo al nene lo veo al año de edad y debería de tener ya los 4 centrales ahí, ya medio armadito. Tendría esta situación. Los 2 superiores, los 2 inferiores. Muy bien. Piensen una cosa, veníamos de un movimiento anteroposterior, ¿sí? Cuando salen los incisivos, aparece un tope adelante. Hola, aparece una nueva referencia para la mandíbula, ¿sí? Esto es lo que se llama tripoidismo inicial, ¿sí? ¿Quién lo forma? El grupo incisivo y las 2 ATM, ¿ven? ¿Sí? Yo le puse acá un maxilar adulto, porque no encontré un maxilar temporario, pero es para que entiendan el concepto, que es entre el punto de apoyo que forman los incisivos y las 2 ATM se forma una especie de trípode, hay 3 fuerzas, empieza un sistema de equilibrio, ¿sí? ¿Esto qué le permite al maxilar inferior? Le permite empezar a poder repetir una posición que antes no tenía ninguna referencia dentaria, ¿sí? Pero ahora aparecen los dientes anteriores, entonces la ATM dice, epa, hay un contacto anterior, mirá, lo puedo repetir, ¿sí? Entonces el nene lo que va a empezar a experimentar son movimientos verticales, ¿sí? Se empiezan a meter esos movimientos, ya no es tan anteroposterior, empieza a haber movimientos más verticales. ¿Eso qué va a hacer sobre los cóndilos? Va a empezar a hacer presión en la cavidad glenoidea, entonces ahí va a empezar el desarrollo del cóndilo del temporal, se va a empezar a profundizar la cavidad glenoidea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está entonces? Muy bien. A los 14 meses salen los primeros molares, ¿sí? Los primeros molares aparecen donde los rebordes estaban en contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la mordida? Se levanta. ¿Qué significa eso? Que el tercio inferior de la cara aumenta en altura, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la altura del tercio inferior de la cara? Dimensión vertical, ¿sí? Entonces, con el primer levante de mordida, lo que sucede en realidad es el primer aumento de la dimensión vertical, ¿sí? Aumenta el tamaño del tercio inferior de la cara. Entonces, fíjense, de los 3 tercios, el único que puede modificar su altura es el inferior. ¿En base a qué? A cuando aparecen o desaparecen las piezas dentarias, ¿sí? Los pacientes adultos que pierden las piezas permanentes disminuyen de vuelta su dimensión vertical, son esa carita de viejito, ¿sí? Entonces nosotros protésicamente lo que le devolvemos es la altura facial inferior, es decir, le devolvemos la dimensión vertical. Muy bien. ¿Sí? Más o menos al año y 2 meses nos quedaría conformado así el arco, los incisivos y los primeros molares. Entonces, ¿qué sería el primer levante de mordida como conclusión? ¿Sí? Lo que dijimos recién, es el primer aumento de la dimensión vertical, se produce más o menos a los 14 meses, ¿sí? Y es la consecuencia de la erupción de los primeros molares. Muy bien, más o menos a los 18 meses erupciona el grupo canino, año y medio de edad, ¿sí? Más o menos. Entonces me quedaría el arco constituido de esta manera. ¿Sí? Me faltaría solamente los segundos molares y ya tendríamos conformado el arco temporario. Esto sucede más o menos a los 26 meses, ¿sí? Es decir, a los 2 años y 2 meses de edad. Veo erupcionar a esos segundos molares y recién en ese momento, clínicamente, es donde yo veo el arco temporario completo, ¿sí? Por cada arco, los 4 incisivos, los 2 caninos y los 4 molares. ¿Está? Así me quedaría constituido el arco. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué dice el cuerpo? ¿Listo? ¿Ya está? ¿Tengo todos los dientitos en boca? ¿Me quiero tomar unas vacaciones? No. Falta todavía.
¿Sí? Cuando nosotros vemos clínicamente los dientes erupcionados en la boca, ¿qué le falta todavía a la pieza dentaria para estar completa? La raíz y la calcificación. Bueno, asociemos eso. ¿Qué sería que le falte la raíz? ¿No tiene raíz? ¿Qué le falta desarrollar? Más específico. El ápice. Entonces tenemos, uno me dice que le falta el ápice y otro me dice la palabra calcificación. Entonces, ¿qué será la calcificación dentaria? Exacto. ¿Sí? Si a ustedes les preguntan, cuando estamos hablando de piezas dentarias, ¿qué es la calcificación? ¿Sí? No es el consumo de calcio, la cantidad de calcio que tiene el esmalte. ¿No? La calcificación en anatomía es el nombre que se le da a la formación o a la terminación de la formación del tercio apical de la raíz. ¿Sí? Le falta la punta de la raíz. Entonces el cuerpo viene elaborando, ya metió los dientes en la boca, pero me falta todavía, me falta formar la raíz. ¿Cuánto tarda la calcificación en un arco temporario o en un diente temporario? Pasen, pasen. ¿Qué les parece? Erupcionó el segundo molar. Bueno, ¿cuánto va a tardar en ese segundo molar de completarse los tercios apicales de sus raíces? De 6 a 12 meses. ¿Sí? Quiere decir que en medio año después o un año después, ahí sí tengo el arco completo. Todas las piezas erupcionadas y todas las raíces con sus tercios apicales formados. ¿Sí? Más o menos, eso sería los 3 años y pico. ¿Estamos? ¿Cuánto tardaba la calcificación en un permanente? 3 años. La diferencia de velocidad es muchísima. Mucho más rápido en los temporarios. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Qué es entonces la calcificación dentaria? La formación del tercio radicular. ¿Sí? 6 a 12 meses en temporarios, 3 años en los permanentes. ¿Sí? Quiere decir que si yo miro a un paciente más o menos a los 3 años, debería de tener todas sus piecitas erupcionadas y si le saco una radiografía debería tener todos sus ápices formados. ¿Sí? Laburó bastante el cuerpo, 3 años. Fíjense, este molar ya erupcionó, pero ven que tiene la raíz incompleta. Bueno, después de 6 meses a 12 meses va a formar su tercio apical. Permanentes, ¿sí? 3 años después, fíjense este molar, segundo molar. Ya erupcionó, ya está en boca, pero no tiene formada la raíz. ¿Sí? Faltan 3 años más en ese permanente. Y ahora sí, ¿no? Tengo el arco temporario, tengo las raíces formadas, el cuerpo dice, por favor, necesito un descanso. ¿Está? Entonces se va a tomar un descanso. ¿De cuánto? 1 año. ¿Sí? Quiere decir que de los 3 años, donde ya el nene tiene todo erupcionado y los ápices formados, hasta los 4 años, más o menos, no pasa nada. ¿Sí? A ese periodo de 1 año de descanso, donde no pasa nada, odontológicamente lo llamamos periodo de estado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo defino al periodo de estado? Es el periodo de la dentición, donde no hay cambios ni clínicos ni radiográficos visibles. ¿Sí? El nene a los 3 años dijimos, pieza erupcionada, raíces formadas. Lo cito a los 6 meses, le miro el arco, no cambió nada. Le saco una radiografía, no cambió nada. ¿Sí? Así, ¿cuánto? 12 meses más o menos. Entonces, ¿cuándo comenzaría el periodo de estado para ustedes? Cronológicamente, como dijimos recién, más o menos. Cronológicamente, a los 3 años. ¿Cuánto dura? 12 meses, o sea, hasta los 4 años. ¿Sí? Y biológicamente, ¿cuándo empieza el descanso? ¿Cuál? ¿Cuál es los últimos ápices que se tienen que formar? Claro, los últimos ápices que se tienen que formar son los de las últimas piezas que erupcionaron. ¿Sí? La última pieza en erupcionar dijimos que eran los segundos molares. ¿Está? Entonces, el periodo de estado va a comenzar
cuando finaliza la calcificación de los segundos molares temporarios. ¿Sí? Durante 12 meses no va a pasar o no va a haber ningún cambio clínico ni radiográfico. ¿Cuánto va a durar? 12 meses. ¿Está? Muy bien. ¿Quedó eso? Perfecto. Entonces ahora sí, yo tengo todas las piezas erupcionadas, todos los ápices formados, es el momento donde yo puedo estudiar las características de ese arco. ¿Sí? Porque yo ya sé que no va a haber ninguna modificación durante un año, entonces lo estudio. ¿Qué tienen que saber o qué tienen que conocer ustedes de los arcos temporarios? Primero, ¿qué forma tienen? ¿Sí? Segundo, su tamaño y su longitud. Y compararlo con los permanentes. ¿Cómo es la posición de las piezas? ¿Sí? Cómo están implantadas los dientes temporarios, y cómo es la constitución de su plano oclusal. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Miren el arco, ¿qué forma le parece que tienen los arcos temporarios? Yo podría hacer una circunferencia acá, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Pero yo la parto a la circunferencia, es decir, la parto a la mitad, es decir, es una sección de una circunferencia. No es una circunferencia completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué forma tienen los arcos temporarios? Circunferencial o de sección de circunferencia. ¿Todos? Todos. Entonces, lo que yo quiero que se acuerden es por dónde pasa esa circunferencia. ¿Sí? No pasa por cualquier lado. Miren, en el maxilar superior va a pasar por los bordes incisales, de incisivos y caninos, va a pasar por el surco mesio-distal del primer molar y va a pasar por la cúspide mesio-palatina del segundo molar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bordes incisales, surco mesio-distal, cúspide mesio-palatina. Y en el maxilar inferior pasa por los bordes incisales, de incisivo y canino, por la cúspide vestibular del primer molar y por la cúspide mesiolingual del segundo. ¿Está? Eso sería un arco temporario ideal. ¿Sí? Sección de circunferencia. Muy diferente a lo que pasaba en los permanentes, ¿o no? ¿Sí? En los permanentes no eran circunferenciales y no eran todos los arcos iguales. Yo podía encontrar de forma ovoidea, parabólica, elíptica, hiperbólica, en B, en U, todas las que estudiaron con los arcos permanentes. ¿Sí? Y otra cosa importante, no solamente los dos arcos tienen la misma forma y todos los arcos tienen la misma forma. El arco superior es más grande que el inferior, entonces se encaja por fuera. ¿Sí? Entonces, como tienen la misma forma y el superior encaja por fuera, me permite poder separarlos de forma vertical, sin que haya interferencia, sin que haya contactos prematuros. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Por eso van a ver que las piezas dentarias temporarias se disponen en el espacio distinta a las permanentes. Ahora vamos a verlo. ¿Quedó la forma entonces? ¿Cómo es la forma de un arco temporario? Circunferencia. Muy bien. El tamaño, como les dije recién. ¿Sí? El arco superior es de mayor tamaño que el inferior. Entonces ocluyen como estos vasos. ¿Ven que el vaso de arriba queda por fuera del de abajo? ¿Sí? Los dos tienen la misma forma, pero ven cómo ocluye, acá pasa lo mismo. El arco superior va a quedar por fuera del arco inferior. ¿Sí? Va a haber un doble desbordamiento del arco superior con respecto al inferior. Un desbordamiento horizontal y un desbordamiento vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llamaban los desbordamientos horizontal y vertical? Overjet y overbite. ¿Está? ¿Cuál era el overjet? ¿Cómo se define el overjet? Bien. ¿Sí? No, ahí no tienen que escatimar palabras. ¿Sí? El overjet es el desbordamiento horizontal que realizan las piezas dentarias del arco superior con respecto a las del arco
inferior. ¿Mm? ¿Y overjet y overbite dentro de qué término o de qué característica de la dentición humana entran? ¿Cuáles eran las características de la dentición humana? Anisognato, bifiodonto, heterodonto, pleurodonto y salidodonto. ¿En cuál de esas cinco meto el overjet y el overbite? En el salidodonto. ¿Está? Entonces, ¿qué es la salidodoncia? Es el doble desbordamiento que realizan las piezas superiores sobre las inferiores. ¿Sí? Esos dos desbordamientos se llaman overjet y overbite. ¿Quedó claro eso? Bien. Esto no pasa en los permanentes. Porque en los permanentes, además de que los dos arcos tienen distinta forma, los diámetros del arco inferior con respecto al superior son distintos. ¿Sí? El arco superior predomina el diámetro transversal con respecto al inferior. ¿Sí? Y en el inferior predomina el diámetro longitudinal sobre el superior. Es decir, no encajan uno con otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hizo la naturaleza para que, teniendo dos maxilares de distinta forma, puedan encajar las piezas dentarias? Las angula. ¿Sí? Lo que compensa la diferencia de forma y tamaño de los maxilares en los arcos permanentes es la angulación de las piezas. ¿Sí? En el permanente, como tengo las dos arcos de forma igual, las piezas no las necesito que estén anguladas. Van a estar perpendiculares al plano de oclusión. Van a estar todas puestas iguales así, no van a estar anguladas. ¿Se entiende? Bien. La longitud, ¿qué les parece? ¿Qué arco es más largo? ¿El permanente o el temporario? El permanente, ¿sí? Claro, el temporario es mucho más corto. Primero por el tamaño de las piezas y segundo por la cantidad. ¿Sí? El arco temporario no tiene premolares. ¿Eso está claro? Bien. Fíjense cómo se implantan las piezas, es lo que yo les decía hoy. Miren el hueso, la horizontal del hueso. ¿Sí? Es bien recta. Coincide con un plano de oclusión que también es recto, ¿ven? Que no hay ninguna curva. Yo puedo trazar una recta acá. Y fíjense los dientes, bien perpendiculares. Si esta es la recta, los cruzan bien perpendicular. ¿Se dan cuenta? No hay angulación de las piezas. ¿Entienden por qué encajan perfecto? ¿Y por qué va a poder hacer movimientos verticales? Es solamente separar los vasos. ¿Sí? Entonces, arcos temporarios, piezas perpendiculares al hueso y al plano de oclusión. ¿Sí? Arcos permanentes, piezas anguladas. ¿Para qué? Para poder compensar la diferencia de tamaño y forma. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿hay overjet y overbite en el arco temporario? Por supuesto. ¿La diferencia cuál es? Que el recorrido, cuando uno separa los dientes, el borde incisal inferior recorre la cara palatina del superior. ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo tengo dientes permanentes que le dije que están inclinados, ¿sí? Esa trayectoria que se llama trayectoria incisiva, a ese recorrido que hace el borde incisal inferior sobre la cara palatina superior, esa trayectoria incisiva tiene una angulación, ¿la ven? Pero en los temporarios, como los dientes están implantados perpendiculares, hay desbordamiento, hay overjet y overbite, pero fíjense la trayectoria incisiva. Es vertical, no tiene inclinación. ¿Entienden la diferencia? Exacto, exacto. Por eso ahora vamos a ver que hay oclusiones que son consideradas normooclusiones y otras que son consideradas patológicas. ¿Sí? Pero nosotros cuando describimos anatómicamente, exacto, describimos lo normal
lo ideal y lo sano. Y lo sano. ¿Eh? Por supuesto, ahora vamos a ver de bocas de nenes que están estalladas. ¿Sí? No, por supuesto. Pero justamente, si uno no conoce la perfección, no puede reconocer lo que no. ¿Eh? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Voy a los permanentes para que les quede claro el concepto de overjet y overbite. ¿Sí? Miren, si yo agarro los dientes y le trazo un plano vertical por cada uno de los bordes incisales, ¿se dan cuenta del planito rojo? ¿Sí? Me queda una distancia ahí, entre los dos planos. Esa distancia es el overjet. Es el valor de lo que la pieza superior sobrepasa horizontalmente a la inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Si yo en vez de trazar dos verticales, trazo dos horizontales, una pasa por el borde incisal inferior y la otra pasa por el borde incisal superior, ¿se dan cuenta los azules? También me queda una distancia entre los dos planos. Ese es el overbite. Es cuánto el superior sobrepasa verticalmente al inferior. ¿Entienden? Bien. Y fíjense que en el medio me queda un cuadrado entre todos los planos. ¿Sí? Que si yo los divido por una hipotenusa, me quedan dos triángulos. ¿Se dan cuenta? Esos triángulos se llaman triángulos de Janú. ¿Sí? Entonces yo agarro cualquiera de los dos triángulos y voy a ver que tiene dos lados y una hipotenusa. ¿Sí? La altura del triángulo va a ser el overbite. La base de los triángulos va a ser el overjet. ¿Entienden? Y la hipotenusa va a ser el recorrido que hace el borde incisal inferior sobre la cara palatina del superior. Esa es la trayectoria incisiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo observar en los triángulos de Janú? El overjet, el overbite y la angulación de la trayectoria incisiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Con los molares pasa lo mismo. Como no tengo bordes incisales, voy a tomar como referencia la cúspide vestibular. ¿Sí? Trazo los dos planos verticales, uno por la cúspide vestibular inferior, otro por la cúspide vestibular superior. La distancia entre los dos planos va a ser el overjet. ¿Sí? Si trazo dos horizontales, una por la cúspide inferior y otra por la cúspide superior, la distancia entre los dos planos va a ser el overbite. ¿Sí? El overbite disminuye hacia distal. Los valores de overbite van disminuyendo hacia distal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, importante, una cosa es qué es el overjet y el overbite, otra cosa es cómo se mide y otra cosa es qué valor tiene. ¿Sí? ¿Qué es? Ya lo dijimos. Es el desbordamiento, bla, 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 bla. ¿Cómo se mide? De esta forma, trazando los planos. ¿Está claro? Bien. Ya hablamos de la forma, hablamos del tamaño. Vamos a hablar de la posición. ¿Qué dijimos? ¿Cómo era la posición de las piezas dentarias temporarias? Perpendicular al hueso y perpendicular al plano de oclusión. ¿Sí? Entonces va a haber overjet, overbite, pero la trayectoria incisiva y molar que vimos recién con los triángulos de Janú no va a estar inclinada. ¿Sí? No va a tener angulación. ¿Se dan cuenta? Es todo recto, no hay un plano curvo, no hay un plano oclusal curvo. ¿Sí? Lo que no hay es curva de compensación. Vayan escuchando eso. Ahora lo vamos a explicar. ¿Sí? Pero los arcos temporarios son rectos porque no tienen curva de compensación. ¿Sí? Si no tienen curva de compensación, habrá algo que no tengo que compensar. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir explicando. ¿Va quedando hasta acá? Bien. ¿Cómo es el plano de oclusión entonces?
recto. ¿Por qué? Porque no tengo curva de compensación. Mírenlo, yo lo trazo y no hay ninguna curva. Es bien recto el plano. ¿Sí? Y las piezas dentarias bien perpendiculares a ese plano de oclusión. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, en conclusión, ¿sí? Estas van a ser las características principales de un arco dentario temporario. ¿Sí? Van a tener la forma de una sección de circunferencia, el arco superior tiene mayor longitud que el inferior, las piezas se colocan perpendiculares al hueso y al plano de oclusión, ese plano de oclusión es recto, ¿y por qué es recto? Porque carece de curva de compensación. Cuando uno lee, ¿no? Dice, bueno, a ver qué características ideales tiene que tener un paciente que está en el periodo de estado, que habíamos dicho, donde no pasaba nada, ¿no? Son estas. Entonces yo me voy a tener que aprender qué mirar para poder decir si va bien o va mal. ¿Sí? Entonces van a aparecer un par de conceptos que ahora vamos a tener que aprender. Una de las cosas que uno tiene que mirar es si aparecen o no aparecen espacios. ¿Sí? Los espacios entre los dientes se llaman diastemas. ¿Sí? Hay dos espacios particulares donde uno tiene que mirar. Pueden aparecer en cualquiera, ¿sí? Pero los que no pueden faltar son dos. El espacio entre los incisivos, o sea, el diastema interincisivo, y otros que se llaman espacio de Nance, que están en relación a los caninos. Ahora lo vamos a ver. Voy a tener que mirar la forma en que ocluyen los caninos con canino, ¿sí? Eso se llama llave canina. Voy a tener que ver cómo es el plano terminal. Ahora vamos a ver qué es eso, ¿sí? Voy a tener que encontrar un plano recto, como lo que acabamos de ver. Voy a tener que encontrar las piezas perpendiculares al plano oclusal. Y voy a tener que encontrar un overbite y un overjet promedio de 2 milímetros. ¿Está? ¿Para qué me sirve todo esto? Ustedes van a llevar a quinto y dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo odontológicamente sobre un nene? ¿Sí? Van a poder trabajar tanto adentro como afuera del diente. Por ahí les toca trabajar adentro. ¿Sí? Entonces tengo que saber qué característica va a tener la pulpa dentaria temporaria. ¿Sí? ¿Va a ser del mismo tamaño la pulpa que en un permanente que en un temporario? ¿En relación a los otros tejidos? No. ¿Sí? Los temporarios tienen la cámara mucho más amplia. ¿Sí? Tienen el esmalte y la dentina más delgada. ¿Sí? Neurológicamente la pulpa se comporta distinto, es decir, van a tener que trabajar endodónticamente. ¿Sí? Entonces tengo que conocerlo. ¿Está? Quirúrgicamente, y a veces se pierden prematuramente los temporarios, entonces para que el permanente no avance y no ocupe el lugar, se ponen estos aparatitos que se llaman mantenedores de espacio. ¿Sí? Se fijan al diente más cercano, traba el avance del permanente, ¿para qué? Para que el otro pueda salir. ¿Sí? Eso lo van a tener que hacer ustedes, entonces van a tener que conocer la cronología. ¿Me conviene o no me conviene en este caso poner un mantenedor de espacio? ¿Está? Se tomó el año de vacaciones y se viene una linda hora, ¿no? Descansaste un año, todo muy bien. Va a empezar un nuevo periodo, ¿sí? Va a terminar el periodo de estado y fíjense el nombre, va a empezar el periodo de transición. Es decir, ¿qué es lo que se va a transicionar? ¿Qué les parece? Puede llamar transición. La dentición empieza a transicionar, ¿sí? Van a empezar a salir los permanentes, entonces va a haber dentición mixta, porque voy a tener temporarios y permanentes a la vez, ¿sí? Pero van a empezar a reemplazarse. Entonces, ¿qué es el periodo de transición? Es el periodo en el cual se producen los cambios
¿Para qué? Para que aparezcan los arcos dentarios permanentes. ¿Sí? Vieron que dijimos que el de estado era uno donde no había cambios clínicos. Y acá estoy diciendo que es un periodo de cambios. ¿Sí? Voy a tener dos parámetros. Uno es el cronológico. Pero el otro, algo se tiene que empezar a mover. El biológico también me va a avisar en realidad cuando termina el de estado y empieza el de transición. ¿Sí? Si habíamos dicho que el de estado duraba 1 año y empezaba a los 3 años, quiere decir que a los 4 años termina. Y si termina, empieza el otro. ¿No perjudica nada si están los 4? Primero hay veces que no se salen los dientes, los incisivos, y salen los otros permanentes, y usan los 4, no pasa nada. Vamos de vuelta. ¿Cómo sería el caso? Ni yo te entendí. Ni yo tampoco entendí. Viste que los nenes a veces tienen los 4. ¿Los 4 qué? Los 4 incisivos, Los atrás. temporarios y los permanentes por detrás. Sí. Ah, A veces sí pasa. Sí. por ahí un poquito más de vocabulario para entender. Sí, sí. La retención de los temporarios a veces perjudica la posición de los permanentes. Pero insisto, ahí ya entramos en otro tema, porque hay que ver qué característica tiene ese arco en particular. ¿Sí? Todas estas cosas estamos viendo. Bueno, el periodo de transición entonces. Se terminó el descanso y vamos a meterle porque tenemos que reemplazar todas las piezas. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo empieza? Cronológicamente, más o menos a los 4 años de edad. ¿Cómo? Claro. ¿Y cuándo va a finalizar? Va a finalizar cuando sea reemplazado el último temporario. ¿Sí? Cuando erupcione los últimos permanentes. Los caninos a los 13 años. Es un periodo mucho más largo. ¿Sí? Yo me tengo que fijar dos cosas. Vieron que yo hoy les había dicho, el nene tenía el arco temporario erupcionado y los ápices formados, ¿no? Lo citaba a los 6 meses, el arco no cambió, las raíces intactas, ¿sí? Pero viene al año y 2 meses, y yo lo reviso, y el arco tiene espacio entre los dientes, aparecieron espacios. Se separaron los dientes, entonces la madre... se le separaron los dientes a mi nene. Excelente. Claro. Claro. ¿Qué está pasando? Yo tengo los temporarios que tienen el mismo tamaño que siempre. ¿Sí? Pero el cuerpo empezó a moverse, dijimos, salió del descanso. Crece el maxilar. ¿Sí? Entonces, ese desarrollo del maxilar hace que aparezca espacio entre los dientes temporarios. Algunos de estos que estoy hablando son los de Nance. ¿Sí? Entonces, yo para determinar que terminó el periodo de estado y que comenzó el periodo de transición, me voy a fijar en un signo clínico y en un signo radiográfico. ¿Sí? Clínicamente, ¿qué veo? La aparición de diastemas o espacios. Cuando veo eso, ya sé que se terminó el de estado. Voy, le saco una radiografía, ¿en cualquier lado? No. Me voy a fijar en los incisivos inferiores. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que erupcionaron. Entonces son los primeros que van a empezar a reabsorber su raíz. ¿Sí? Entonces, si clínicamente veo la aparición de diastemas y radiográficamente veo que ha comenzado la reabsorción de los ápices de los incisivos inferiores temporarios, el nene salió del estado y entró en el de transición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay cambios clínicos y hay cambios radiográficos. El cambio clínico es la aparición de diastemas y el cambio radiográfico es el comienzo de la reabsorción de los ápices de los incisivos centrales inferiores. ¿Quedó? Bien. Entonces esto es lo que veo. ¿Sí? Yo miro el arco, fíjense los espacios que hay entre los dientes. Hoy no estaban. ¿Sí? Esto me está indicando que el maxilar se está desarrollando. Esto me está indicando que está apareciendo el espacio para que vengan los dientes permanentes que son más grandes. ¿Está? Bien.
Saco la radiografía y veo que los ápices de los incisivos centrales inferiores ya se reabsorbieron. ¿Y por qué? Y porque viene lo de abajo. Ya están viniendo los inferiores que quieren erupcionar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esos diastemas, ¿sí?, que en la dentición permanente son patológicos, en la dentición temporaria son fisiológicos y necesarios. ¿Está claro? Bien. Como lo dije hoy, son importantes todos los diastemas en este momento, ¿sí? Pero hay dos que hay que mirar con mucha atención y que no pueden faltar. Yo les había dicho hoy. El primer diastema que no puede faltar es el que está entre los incisivos, ¿sí? Se llama diastema interincisivo. Este. ¿Sí? Y los segundos diastemas son los que se llaman espacios de Nance. ¿Ven el canino superior y el canino inferior? Bueno, el espacio de Nance superior se encuentra por mesial del canino superior. Es decir, separa el incisivo lateral del canino. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en el maxilar inferior, fíjense dónde se ubica. Se ubica por distal del canino inferior. Es decir, es el espacio que me separa el canino inferior del primer molar inferior. ¿Quedó entonces? Signo clínico, diastemas. Signo radiográfico, la reabsorción de la raíz. De esos diastemas, los dos más principales son el interincisivo y los de Nance. ¿Sí? Los de Nance en superior por mesial del canino, en inferior por distal del canino. En este momento, si están los espacios de Nance y están los diastemas interincisivos, decimos, bueno, esto va joya, ¿sí? Va muy bien, estamos en presencia de una dentición espaciada. ¿Sí? Va a haber espacio para que después sea ocupado por las permanentes. En cambio, si yo en este momento veo la ausencia de esos diastemas, ya estamos en una maloclusión. ¿Sí? Esa dentición se considera cerrada. Va a faltar espacio. ¿Sí? Después veremos por qué. ¿Sí? Pero lo más probable es que no se esté desarrollando el maxilar. Algún problema de desarrollo ahí. ¿Sí? ¿Están los diastemas? Miren. Nance superior, Nance inferior. Diastema interincisivo. Esto es una dentición abierta. ¿Va? Maxilar superior, Nance. Maxilar inferior, Nance por distal. ¿Sí? Ahí tienen las dos denticiones. Dentición abierta con diastemas, dentición cerrada. ¿Ven que no hay espacio interincisivo? ¿No hay espacio entre los caninos? ¿Sí? Esta va a necesitar espacio, este va a andar bien. En líneas generales. Entonces, ¿qué va a pasar entonces en este periodo de transición? Y vamos a ver que se reemplazan las piezas temporarias. Vamos a ver que va a cambiar la forma de los arcos, ¿sí? Va a dejar de ser circunferencial y va a adoptar cualquiera de las formas de los arcos permanentes que ya estudiamos. ¿Qué dijimos? Van a aparecer la angulación de las piezas. Va a aparecer lo que me faltaba hoy. Va a aparecer la curva de compensación, ¿sí? El arco va a dejar de ser plano, mírenme a mí, va a dejar de ser plano y va a pasar a ser curvo. ¿Entienden? ¿Sí? Y cuando erupcionen los primeros molares permanentes, vamos a empezar o va a aparecer lo que se llama arco mixto. ¿Está? Estas son las características que tiene el periodo de transición. Muy bien. Viene el nene a los 6 años, más o menos, ¿sí? Están por erupcionar los primeros molares permanentes.
Cuando erupcionan los primeros molares permanentes, ¿a quién reemplazan? A nadie. Exacto, a nadie. Quiere decir que empezó el arco mixto, pero no empezó el reemplazo dentario. Todavía no reemplazamos a nadie, ¿sí? Los primeros molares erupcionan por detrás del arco temporario, es decir, no reemplazan a nadie. ¿Está claro eso? Bien. Ese por detrás del arco temporario, que es por donde van a erupcionar los molares permanentes, yo lo puedo trazar con un plano, que es ese que está ahí en verde. ¿Sí? Si yo trazo un plano vertical que pasa por distal de los segundos molares temporarios, ese plano es el que van a seguir los primeros molares permanentes para posicionarse. ¿Sí? Ese plano ubicado por distal del segundo de los segundos molares temporarios se llama plano terminal, plano poslácteo o plano poslacteal, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el plano terminal? Es el plano que se traza por distal de los segundos molares temporarios y es el plano que van a seguir los molares permanentes, los primeros molares permanentes para erupcionar. ¿Se entiende eso? Bien. Puedo tener tres opciones de encontrarme con los planos terminales. Y hay tres tipos básicos de plano terminal. Uno ideal y dos que yo ya sé que me la van a... ¿Sí? Fíjense, uno es bien recto. ¿Sí? Se llama plano terminal recto. Es el ideal. Ese es el que queremos encontrar todos. ¿Sí? Porque va a derivar en otra cosa. En una cosa y los otros dos van a derivar en otra. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero puede ser que ese plano terminal, en vez de ser recto, fíjense, cuando el molar superior está adelantado o está mesializado con respecto al inferior, el plano me hace un escalón hacia distal. ¿Sí? Ese se llama plano terminal con escalón distal. Y acá abajo, al revés, cuando tengo más adelantado el segundo molar inferior con respecto al superior, el plano terminal tiene un escalón hacia mesial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienen que saber qué es un plano terminal y tienen que saber qué tipos de plano terminal existen. ¿Sí? Son tres los tipos de plano. El plano recto, el plano con escalón distal y el plano con escalón mesial. ¿Y qué importancia tiene esto? Si yo acabo de decir que por detrás de este plano van a erupcionar los molares permanentes, ¿sí? Yo tengo un plano recto, esto es temporario, ¿sí? Y vienen los permanentes. Los permanentes me van a erupcionar en una posición con respecto a ese plano. ¿Sí? Si yo tengo en los temporarios un escalón distal, mis dientes permanentes ya van a erupcionar en otra posición. ¿Se van dando cuenta? Y lo mismo pasa con el tercer ejemplo. Si yo tengo un escalón mesial, el permanente también va a ocurrir en distintas posiciones. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estudiar ahora como llaves de oclusión molar. La clase 1 de Angle, la clase 2 de Angle y la clase 3 de Angle. ¿Lo leyeron eso ya? ¿Lo mencionaron? ¿Sí? Entonces fíjense que los molares, los primeros molares permanentes, queden en clase 1, en clase 2 o en clase 3 de Angle, depende de qué, del plano terminal que tuvo antes. ¿Vamos? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? El plano poslácteo recto termina o va a finalizar
en una clase 1 de Angle. Es lo ideal. ¿Sí? El plano con escalón distal va a terminar en una clase 2 de Angle o disto-oclusión. ¿Sí? Y si yo tengo un arco terminal con escalón mesial, voy a terminar en una clase 3 de Angle o mesio-oclusión. ¿Sí? Ahora, ¿por qué de un plano recto termino en clase 1? Yo tengo esta situación inicial, ¿sí? Tengo un plano recto, entonces a los molares no le queda otra que erupcionar cúspide con cúspide. ¿Sí? Ahora después, más adelante, a los 9, 10 años, cuando los molares temporarios van a ser reemplazados, síganme con esta, van a ser reemplazados por los premolares permanentes, ¿sí? Pasa esto. Yo tengo un premolar, tengo un segundo premolar, y me quedó acá mi molar. ¿Por qué me quedó así? Porque el espacio que dejan los dos molares temporarios es más grande que el que ocupan los dos molares permanentes. ¿Me van siguiendo? Entonces los dos molares, ¿qué van a tener que hacer? Se van a mover. ¿Sí? Pero síganme, a su vez, es mayor el espacio que hay abajo que el que hay arriba. ¿Sí? Entonces el molar inferior se va a adelantar un poquito con respecto al superior. ¿Y cómo van a quedar? Vieron que el molar inferior tiene 3 cúspides vestibulares, ¿no? La cúspide mesial, la cúspide central y la cúspide distal. ¿Sí? Y tiene 2 fosas, la mesiovestibular y la distovestibular, que nosotros la vemos prolongarse con un surquito sobrevestibular, ¿o no? ¿Sí? Como el inferior se adelanta un poquitito más con respecto al superior, la cúspide del superior me va a quedar en el surco mesiovestibular del inferior. ¿Y esa no era la clase 1? ¿Sí? ¿Entienden cómo es la movida entonces? ¿Qué era el plano poslácteo entonces? El plano que pasa por distal de los temporarios. ¿Cuántos planos o tipos de plano existen? 3. El recto, el que tiene escalón distal, y el que tiene escalón mesial. ¿Sí? El plano recto va a finalizar en una clase 1 de Angle, por esto que le acabo de explicar. ¿Sí? El plano tipo 2 con escalón distal va a terminar en una clase 2 o distoclusión, y el plano tipo 3 con escalón mesial va a terminar en una clase 3 o mesio-oclusión. Esa es la importancia que tiene el plano poslácteo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Pasa eso. ¿Sí? Clase 1. Vamos a repasar. Clase 1 de Angle. Miren, tengo las 2 cúspides, la distovestibular y la mesiovestibular del primer molar, ¿no? Y abajo tengo el surco mesiovestibular y el distovestibular. Fíjense dónde encaja la cúspide. ¿Sí? En la clase 1, la cúspide mesiovestibular del molar superior ocluye con el surco mesiovestibular del molar inferior. ¿Estamos de acuerdo? La llave de Angle es solo la molar, ¿sí? Pero también vayan dándose cuenta que de acuerdo a la llave molar también va a cambiar la anatomía del sector anterior. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver también cómo se comportan los caninos en cada una y qué pasa con los incisivos. La clase 2, ¿sí? Donde teníamos el escalón distal. ¿Ven cómo quedaron acomodados los molares?
¿sí? El molar inferior queda distalizado con respecto al superior. Y hay dos tipos de clase 2, ¿sí? Y esos dos tipos tienen que ver con lo que les acabo de decir. ¿Qué pasa en el sector anterior? Si yo además de mirar la llave molar, miro el sector anterior, voy a encontrar dos tipos de clase 2. Una se llama división 1, ¿sí? Clase 2, división 1. ¿Qué características presentan las clase 2, división 1? Miren cómo se abre la mordida adelante. ¿Sí? No solo hay clase 2 de angle, sino que los incisivos, miren lo que hago, se vestibularizan. ¿Sí? ¿Qué se ve aumentado? ¿Qué medida se ve aumentada? El overjet, ¿no? Uno mira y dice, se fue el overjet. ¿Sí? A eso se le llama resalte. ¿Sí? A ese aumento ya exagerado del overjet se le llama resalte. Y a la mordida, ¿ven que no tiene oclusión anterior? ¿Sí? Los pacientes con clase 2, división 1, tienen mordida abierta. ¿Sí? Mordida abierta es contacto posterior y no contacto anterior. ¿Por qué? Porque los incisivos se fueron para adelante. ¿Está? Miren, otro caso. Vos que me hablabas hoy de lo normal. ¿Sí? Fíjense el resalte. Miren. Este es el incisivo inferior y este es el superior. Miren el overjet que hay. Hay muchísimo resalte. ¿Sí? Se vestibularizaron muchísimo los incisivos. Fíjense que hay contacto posterior. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está ocluyendo el paciente. Es cuando uno dice cerrá. Y adelante queda abierto. Por eso mordida abierta. ¿Sí? Y en algunos casos, lo que no favorece es, miren esto. Miren cómo se posiciona la lengua en estos pacientes. Como la titillo. ¿Sí? Claro. La lengua encima va queriendo ganar espacio y no colabora. Invade un espacio que no le corresponde. ¿Estamos de acuerdo entonces? Lo que es la clase 2, subdivisión 1. Y en la clase 2, división 2, además de la llave molar, lo que vemos es que los incisivos, en vez de vestibularizarse, se palatinizan, se cierran contra el arco inferior. ¿Sí? Entonces, los centrales se cierran y es muy común que los laterales se abran. Miren, ¿ven que quedan los dos centrales bien cerrados y los dos laterales bien abiertos? Eso es característico de una clase 2, división 2. ¿Qué medida aumentó? El overbite. ¿Ven que los superiores ya están tapando a los inferiores? ¿Sí? Los tapan por completo. No veo yo la cara vestibular del inferior. Fue cubierta ya. ¿Sí? A eso se le llama mordida profunda. ¿Estamos de acuerdo? Clase 3. El molar inferior queda mesializado con respecto al inferior. Perdón, al superior. La cúspide mesiovestibular del superior ya no ocluye con el surco mesiovestibular del inferior, sino con el disto vestibular del inferior. ¿Sí? Fíjense qué pasa con ese maxilar. Está corrido todo el arco para adelante. ¿Sí? Acá se invierte la salidodoncia. Este paciente ya no tiene el arco superior ocluyendo por fuera del inferior. Se invirtió. ¿Entienden? Por eso se lo llama mordida invertida o mordida cruzada anterior. ¿Van entendiendo? ¿Sí? Entonces, por más que nosotros estudiemos la llave molar, lo que yo quiero que entiendan es que no se mira solo los molares. ¿Sí? La llave de Angle implica también un cambio a nivel de los caninos, un cambio a nivel del sector anterior y una clase esquelética también. ¿Sí? De acuerdo a la clase dentaria vamos a ver que hay biotipos esqueléticos también. ¿Sí?
Por ejemplo, la clase 1 generalmente tiene un perfil normal. En las clase 2, como pareciese que el maxilar inferior está tiradito para atrás, fíjense el perfil inferior facial cómo va desde adelante y arriba hacia atrás y abajo. ¿Se dan cuenta? Pero en las clase 3 es al revés. El perfil facial inferior va desde atrás y arriba hacia adelante y abajo. ¿Está? Por eso habrán visto que en ortodoncia no solamente miran los dientes, miran todo, ¿sí? Se piden dos tipos de estudio. Estudiamos los arcos dentarios, por ejemplo con modelos, esto es un modelo de estudio, pero también se piden estudios cefalométricos para ver estas medidas que estamos hablando. ¿Sí? Por eso yo les decía que es complicado y que estamos hablando de las bases. Acá pueden pasar muchas cosas. Que haya esa discrepancia entre los arcos porque, por ejemplo, el maxilar superior se desarrolló poco y el inferior se desarrolló normal. O puede ser que los dos se desarrollen bien, pero que el superior esté adelantado. O que los dos se desarrollen bien y que el inferior esté adelantado o que el inferior esté retrasado. O que el superior se desarrolle bien y el inferior poco. ¿Entienden? Hay un montón de combinaciones y factores a evaluar. Planos terminales, vamos a volver a verlos. Miren, plano recto, ideal, va a terminar en una clase 1 de Angle. Plano con escalón distal. ¿Lo ven ahí el escalón? Escalón mesial. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Bien. Vamos a ver qué pasa con los caninos en cada una o relacionándolos con estas llaves molares. Cuando la llave molar es de clase 1, la llave canina debería ser de clase 1. ¿Qué es una llave canina de clase 1? Fíjense, cuando la vertiente, vieron que el canino tiene dos vertientes por vestibular, dos vertientes y un vértice, ¿sí? Cuando la vertiente mesial del canino superior ocluye con la vertiente distal del canino inferior. Esa sería la llave canina ideal, ¿sí? A lo sumo, que el vértice del canino coincida con el espacio entre el canino inferior y el primer premolar. ¿Sí? Esas son nuestras referencias. Si considero la vertiente anterior tiene que estar enfrentada con la vertiente distal del inferior. Si tomo como referencia el vértice del canino, lo tengo que ubicar en el espacio entre el canino inferior y el primer premolar. ¿Se entendió? Bien. En la clase 2, fíjense, queda como el maxilar inferior retruido con respecto al superior. ¿Sí? Entonces mi canino superior va a quedar adelantado. ¿Sí? Va a quedar mesializado con respecto al inferior. Entonces fíjense dónde se ubica. ¿Sí? O me van a quedar los dos caninos vértice con vértice, o como en este caso, que el vértice del canino superior me quede entre el canino inferior y el lateral. ¿Está? Se adelantó bastante, ¿se acuerdan? Este tendría que estar, esta vertiente acá. Pero como se adelanta tanto, me va a quedar el vértice del canino entre el canino inferior y el lateral inferior. ¿Sí? En la clase 3 queda distalizado el canino superior con respecto al inferior. ¿Por qué? Porque dijimos que el maxilar inferior avanza. ¿Sí? Entonces, ¿dónde me va a quedar? El vértice del canino superior me va a coincidir con el vértice de la cúspide vestibular del primer premolar inferior. ¿Sí? Y si es un poquito más grave, me va a quedar el vértice del canino superior en el espacio entre los dos premolares. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien.
Todo esto deriva del primer molar, fíjense. Por eso es tan importante el primer molar. ¿Sí? Hoy, ¿qué pasaba con el arco temporario cuando aparecían los primeros molares? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué cambiaba? La dimensión vertical, ¿no? Cuando erupcionaban los primeros molares temporarios, teníamos el primer levante de mordida. Bueno, ahora tenemos el segundo. ¿Sí? Cuando erupcionan los molares permanentes, a los 6 años, se produce el segundo aumento de la dimensión vertical. Entonces yo les pregunto, ¿qué estructura determina el aumento o la disminución de la dimensión vertical? La lengua, el paladar, los labios, la ATM. ¿Qué hace que cambie mi dimensión vertical? Lo estamos diciendo. El molar. Entonces, la presencia de piezas dentarias. ¿Cualquiera? No. ¿Cuáles? Molares y premolares. ¿Sí? Ahora, ¿qué accidente anatómico tienen los molares y premolares para poder aumentar la dimensión vertical? Las cúspides. Muy bien. Correcto. ¿Qué tipos de cúspides conocen? Anatómicamente, ¿cómo se clasifican las cúspides? Eso con respecto a la ubicación. Hay dos tipos de cúspides, ¿sí? Las cúspides estampadoras o de soporte y las cúspides de corte. Tienen funciones distintas. Miren, molar superior, molar inferior, esto es vestibular, esto es palatino o lingual. ¿Sí? De las dos cúspides que tiene cada pieza, una ocupa el 60% y otro el 40% de la pieza en total. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Sí? Las que tienen mayor volumen son las estampadoras. Y no solo tienen mayor volumen, fíjense. Yo tengo los molares ocluyendo, ¿verdad? Vamos a hacer de cuenta que agarro esta cúspide. ¿Cuántos puntos de contacto tiene con el antagonista? ¿Cuáles serían los 2 puntos de contacto? Yo veo uno. ¿O no? ¿Sí? Ahora tomo como referencia esa cúspide. ¿Cuántos puntos de contacto tiene con respecto al antagonista? 2. Porque esta contacta acá y acá. ¿Me van siguiendo? Si tomo esta cúspide, ¿cuántos puntos de contacto tiene? 1. Este. Y si tomo este, ¿cuántos puntos de contacto? 2. Entonces estamos dándonos cuenta de que hay cúspides que tienen 2 contactos y hay cúspides que tienen 1. ¿Sí? Esto se llama tripoidismo dentario, y esto se llaman contactos A, B y C. ¿Sí? ¿Qué les parece que va a soportar mejor la mordida y va a poder sostener la altura de la cara? ¿Una cúspide que tenga un solo contacto o una que tenga 2 contactos? 2. ¿Sí? Entonces las cúspides estampadoras, además de ocupar el 60% del volumen cuspideo, son aquellas que tienen 2 puntos de contacto. ¿Sí? Es decir, esta y esta. Es decir, las palatinas superiores y las vestibulares inferiores.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quiénes mantienen la dimensión vertical? Las cúspides estampadoras. ¿Sí? Pero hay dos tipos de dimensión vertical. ¿Lo vieron eso en clase o no? ¿Lo vieron o no? ¿No? Piensen en una cosa. ¿Vieron el otro día que vieron relación de antagonismo? ¿Sí? ¿Vieron la posición fisiológica postural o de reposo? ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes miran la tele? Ustedes están mirando la tele, que es la mayoría del día. ¿Cómo están los arcos? ¿En contacto o separados? Separados. ¿Sí? Pero por un espacio muy chiquitito. ¿Sí? Y no estamos forzando una posición mandibular. La mandíbula está como descansando. ¿Sí? Está sostenida por el equilibrio muscular. ¿Sí? Esa posición de fisiológica postural, si yo mido el tercio inferior de la cara, me va a dar la dimensión vertical en reposo. ¿Sí? Es decir, la altura que tiene el tercio inferior de la cara, estando el paciente en posición fisiológica postural. ¿Sí? Pero yo de la postural le digo al paciente, ahora lleve a los arcos a contacto. Y le vuelvo a medir la altura del tercio inferior. ¿Me va a dar más o menos el valor? Menos. Porque yo paso del reposo al contacto. ¿Sí? Esa medida del tercio inferior de la cara, estando los arcos en oclusión, se llama dimensión vertical oclusiva. ¿Entienden? Las dos definiciones son distintas. ¿Sí? Entonces una cosa es la dimensión vertical de reposo y otra cosa es la dimensión vertical oclusiva. La dimensión vertical oclusiva es mantenida por las cúspides estampadoras. Por eso valen oro para nosotros. Son las que tenemos que tratar de no tocar. ¿Sí? Son las que hay que conservar a rajatabla. ¿Por qué? Porque no solo mantienen la dimensión vertical, sino que cuando nosotros cerramos, como tienen esos puntos de contacto, estabilizan el cierre. ¿Sí? Piensen una cosa, si los arcos contactasen y no fuesen estables, cuando cierran se moverían así. ¿Sí? Pero al encajar los contactos, ¡tuc!, es un cierre centralizado. Eso es para proteger a quién. Yo los voy sacando porque necesito que... ¿Sí? ¿Qué le conviene al ATM? ¿Que los arcos ocluyan así o que sea centralizado? Bueno, ¿entonces entienden la importancia de mantener las cúspides? Por eso se llama también topes de cierre, se les llama. Son las que centralizan y estabilizan la oclusión. ¿Sí? Eso alivia a las ATM. Vayan pensando la anatomía. ¿Sí? Si yo estoy en contacto, piensen en un canino, que es como un clavo, ¿no? Y piensen en un molar, que es como un cubo. ¿No? Bien. Si yo al canino le meto una fuerza axial, se llama. La fuerza axial es cuando sigue el eje del diente. ¿Sí? Estoy exagerando la forma para que entiendan el concepto. O un molar que recibe fuerza axial. ¿Cuál se clava más en el hueso? ¿Cuál de los dos está más preparado para soportar esta fuerza? Si yo agarro esto, si fuese un clavo y le pego un martillazo, se clava en la madera. ¿Entienden? Si yo le meto un martillazo al cubo, no se clava. Exacto. Entonces los cubos molares están preparados anatómicamente para soportar las fuerzas axiales. ¿Sí? Pero ahora sí, si yo a esto le agrego el hueso,
y le aplico una fuerza no axial, o sea, lateral, ¿sí? ¿Cuál es más fácil que se mueva? ¿El canino que está bien clavado o el molar? El canino anatómicamente está mejor preparado para soportar las fuerzas laterales. ¿Me van siguiendo? En cambio los molares no. ¿Qué significa esto? Que todo lo que sea cierre de los arcos va a estar soportado por las piezas posteriores. ¿Sí? Pero todo lo que sea desoclusión o excéntricas, cuando yo voy con el maxilar hacia adelante o cuando voy hacia los laterales, eso va a estar guiado por los anteriores. Háganlo ustedes en su boca. Si ustedes quieren llevar la mandíbula hacia adelante, van a ver que son sus incisivos los que guían el movimiento. ¿Sí? Y mientras van guiando el movimiento de los incisivos, sus molares ya se separaron. ¿Por qué? Porque no están preparados para soportar las fuerzas no axiales. ¿Sí? Pero cuando ustedes cierren, van a ver que los que se hacen cargo son los molares para que los de adelante no choquen. ¿Entienden? Entonces, en conclusión, los dientes posteriores protegen a los anteriores y a las ATMs durante el cierre. ¿Sí? Y los dientes anteriores protegen a los posteriores y a las ATMs durante las desoclusiones excéntricas. Todo tiene un porqué. ¿Sí? Bien. Bien, seguimos. Vamos a retomar. ¿Dónde estábamos? Habíamos visto todo lo que pasaba cuando erupciona el primer molar a los 6 años. ¿Sí? A los 7 años vienen los incisivos centrales. A los 8 años, los laterales. Entre los 9 y los 10 años van a salir los primeros premolares y entre los 10 y los 11 años los segundos premolares. ¿Sí? Y acá es lo que pasa, es cuando pasa lo que les expliqué hoy, de los espacios. ¿Sí? Acuérdense que los premolares permanentes ocupan menos espacio que los molares temporarios, entonces los molares permanentes se mueven. ¿Y qué es importante de cuando erupcionan los permanentes? ¿Se acuerdan que hoy veníamos hablando de que el plano temporario era recto porque no tenía curva de compensación? ¿Sí? Y después dijimos que una de las características que tenía el periodo de transición era la aparición de la curva de compensación. Bueno, ¿qué es esa curva de compensación? ¿Ven que si yo miro el arco dentario permanente, es curvo? ¿Se dan cuenta? No es recto como era el temporario. ¿Sí? Esa curva en el plano sagital, ¿sí? Porque no la estoy viendo de frente al arco, lo estoy viendo sagital, de costado, esa curva en el plano sagital se denomina curva de Spee. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la curva de Spee? Es la curva que tiene o que posee el arco dentario permanente vista desde el plano sagital. ¿Cómo se traza? Que es otra cuestión. ¿Sí? Si yo voy uniendo desde el vértice del canino, paso por las cúspides vestibulares de premolares y molares y la extiendo hacia la vertiente anterior del cóndilo de la mandíbula, voy a obtener una curva. ¿Entienden? Esa curva es la de Spee. Miren, yo agarro el arco inferior, trazo una horizontal, ¿ven que es curvo? ¿Se dan cuenta? Esa es la curva de Spee. ¿Sí? ¿Cómo la valoro la curva de Spee? Hago esto, trazo esa vertical, trazo la curva y la altura entre el punto más declive de la curva y la recta
mido esa altura y me va a dar la profundidad de la curva de Spee. ¿Se entendió? ¿Sí? Más o menos, ¿cuándo decimos que la curva de Spee está profundizada? Cuando tiene más de 1,5 milímetro. ¿Eh? ¿Y qué hace la curva de Spee? Una cosa es qué es, otra cosa es cómo se mide, y otra cosa es para qué sirve. ¿Se acuerdan que hablamos de los triángulos de Janú? Y yo les había dicho que la hipotenusa era el recorrido que hacía el borde incisal inferior sobre la cara palatina del inferior, ¿sí? Y a eso le habíamos puesto un nombre. Yo les dije que se llamaba trayectoria incisiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la trayectoria incisiva? ¿Quedó claro eso? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo en el sector anterior los incisivos, en el sector medio y posterior los molares, y atrás la ATM. ¿Sí? El recorrido que hace el inferior sobre la cara palatina del superior va a ser la trayectoria incisiva, dijimos, que tiene una angulación adelante. El recorrido que va a hacer la cúspide vestibular del molar sobre el inferior me va a dar la trayectoria molar, que tiene una inclinación distinta a la incisiva. ¿Sí? Y en el sector posterior tengo el recorrido que va a ser el cóndilo mandibular sobre el cóndilo del temporal. ¿O no? Bien, eso se llama trayectoria condilia. Entonces tengo la trayectoria incisiva con una angulación, la trayectoria molar con otra angulación y la trayectoria condilia con otra angulación distinta. Si esto estuvieran los tres a la misma altura en un plano recto, como en el temporario, ocluir van a ocluir, pero después no se van a poder separar. Porque ¿a qué plano inclinado sigue para separarse? Si sigue al de los incisivos, estos van a quedar trabados. Si sigue al de los molares, van a quedar trabados acá atrás. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Para compensar la diferencia de angulaciones que hay entre la trayectoria incisiva, molar y condilia, deja de ser plano el recto del plano de oclusión y lo hace curvo. Esa curva es la que a mí me permite desocluir. ¿Entienden? Por eso se llama curva de compensación. Porque al ser curva me permite compensar la diferencia de angulación que hay acá, en la trayectoria incisiva, acá, en la trayectoria molar, y acá, en la trayectoria condilia. ¿Para qué? Para poder desocluir. ¿Se entendió? ¿Sí? De ahí el nombre. Eso en los temporarios no pasaba, ¿se acuerdan? Teníamos todos a la misma altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la curva de Spee? La curva de los arcos permanentes vista por sagital. ¿Cómo se mide? ¿O cómo se traza? Uniendo vértice del canino, cúspides vestibulares de premolares y molares, y la extiendo hasta la vertiente anterior del cóndilo mandibular. ¿Qué función cumple? Compensar la diferencia de angulación entre las tres trayectorias, la incisiva, la molar y la condilia. Muy bien. Eso en el arco inferior, ¿sí? Si yo voy al arco superior, también tengo mi curva de Spee. La normal, la aumentada, ¿sí? Y la invertida. ¿Se dan cuenta? La curva de Spee normal en las clase 1
Y en las clase 2, ¿se acuerdan que había dos variantes? La mordida abierta anterior y cuando los incisivos se cerraban. ¿Sí? Si los incisivos se cierran, la curva se invierte. Si los incisivos se abren, la curva se exagera. ¿Entienden que lo estudiamos todo por separado, pero en realidad vemos todo al mismo tiempo? ¿Sí? Yo ya sé que esta llave volar va a ser de clase 2, la llave canina va a ser de clase 2, y tengo que ver el subtipo y va a tener una determinada curva de SPI. ¿Sí? Por eso hacemos estudios sobre modelos, estudio por imagen y bla, 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 bla. Ejemplos. Miren una curva superior normal. ¿Sí? Es ascendente hacia distal. ¿Se dan cuenta? Pero miren cuando está invertida. Es descendente hacia mesial. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y abajo, miren, una curva normal y una curva más marcada, una curva más profunda. Yo la trazo una horizontal y la altura con respecto al punto más declive de la curva me da la altura de la curva de SPI. ¿Sí? Más de 1,5 es una curva profunda. ¿Quedó más o menos ahí? Muy bien. Ya teníamos los premolares, ¿sí? Más o menos entre los 10 y los 13 años van a erupcionar los caninos y ahí en el medio, ¿sí? Aproximadamente a los 12 años, erupcionan los segundomolares. Bien, tengo todas las piezas erupcionadas. ¿Qué falta? ¿Ya está? Eso, no se olviden de la calcificación. ¿Sí? Las piezas se erupcionan con el tercio apical sin formar. Entonces, una vez que veo todas las piezas erupcionadas, tengo que esperar a que calcifiquen todas las raíces. ¿Sí? Que acuérdense que era mucho más lento que en el arco temporal. Habíamos dicho que era ¿cuánto? 3 años. Más o menos 3 años. Muy bien. Quiere decir que en promedio más o menos a los 16 años ya tendría que estar todo, 15, 16 años, todo en orden. Bien, ¿se entendió más o menos cómo se va constituyendo el arco, la cronología de erupción, qué características tiene, qué parámetros utilizamos para considerar si va bien, si va mal? ¿Quieren tomarse 10 minutitos? ¿Salimos 10 minutitos? ¿No? ¿Por? Están destruyendo la pedagogía ustedes. Estudias pedagogía y dicen, no, después de los 40 minutos la atención se disipa, entonces hay que hacer un... Eso en ustedes, le digo, a los chicos de odontología van como... Bueno, vamos a ver rapidito esto que sí es sencillo, y cualquier cosa también lo pueden chequear en el libro que está muy bien explicado, que son algunas de las características particulares que tienen los dientes temporarios, no los arcos, ¿sí? Y por ahí compararlo con algunos aspectos de los permanentes. Bueno, algunas diferencias vimos entre los arcos. Vamos a mencionar otras, ¿sí? Esta ya la mencionamos, el número de piezas es distinto. Los grupos dentarios son distintos, ¿sí? Hay falta de correspondencia entre los grupos. La longitud de los arcos difiere. La discontinuidad que hay en el arco temporario, discontinuidad es cuando aparecen los diastemas. Que el arco no es continuo, es cuando pierde los contactos interproximales. La discontinuidad del arco que es normal o necesaria en el temporario y no en el permanente, y el tamaño y número del grupo molar. Estas son las principales diferencias que hay entre los dos arcos. Vamos a hablar cada una. Con el número de piezas ya lo saben, ¿sí? ¿Cuántas piezas temporales tenemos? 20, ¿y cuántas? 32. Perfecto. Grupos dentarios.
¿Qué diferencia hay? La dentición temporaria no tiene premolares. Muy bien. Y además la permanente puede tener 3 molares en vez de 2. Muy bien. Pero eso no es una diferencia de grupo, sino de cantidad. Hay los permanentes, puedes haber 3 molares por cada demiarcada. Cosa que no sucede en los temporarios. ¿Qué significa que haya falta de correspondencia entre los grupos? Es quién va reemplazando a quién. ¿Sí? Yo sé que los incisivos y caninos son reemplazados por los incisivos y caninos. Eso queda igual. ¿Sí? Pero hoy vimos que los molares temporarios son reemplazados por los premolares. Entonces ahí hay una falta de correspondencia. ¿Sí? No son los molares los que reemplazan a los molares. ¿Sí? A su vez, los molares permanentes, como dijimos, no reemplazan a nadie, porque erupcionaban por detrás del plano terminal o poslácteo. ¿Sí? Y, acuérdense, puede haber, como dije recién, 3 molares permanentes, pero siempre en los temporarios hay 2. Muy bien. Con respecto a la longitud de los arcos, también lo mencionamos. ¿Qué arco va a ser más corto? El temporario, ¿sí? Primero por los diámetros mesiodistales de las piezas y segundo por la cantidad de piezas, ¿sí? La discontinuidad del arco. Hoy hablamos de cuando termina el periodo de estado, tiene que aparecer el arco discontinuo. Necesitamos esos diastemas para que se puedan acomodar los permanentes. El número y tamaño del grupo molar, como dijimos, puede haber 3 en los permanentes, en los temporarios son 2, pero fíjense que son diferentes anatómicamente. En el arco temporario, los segundos molares son de mayor tamaño que los primeros. Por eso fíjense que divergen o se separan hacia distal los planos. Hasta luego. En cambio, en los permanentes es al revés. El primer molar tiene mayor tamaño que el segundo, por eso divergen o se van juntando hacia distal. ¿Está claro eso? ¿Qué diferencias vamos a ver entre un diente temporario y un diente permanente? ¿Sí? Nos podemos fijar en los periodos que tienen de evolución, si son iguales o alguno tiene uno más que otro, cómo es en color, cuál es su volumen, cómo es su angulación, la relación de la corona con la raíz, el cuello anatómico, sus diámetros, ¿sí? Es decir, los podemos comparar por un montón de parámetros, la forma de la raíz, la dirección de la raíz, la divergencia, es decir, cómo se separan y dónde se separan las raíces, la ubicación de la raíz palatina, el tamaño de la cavidad pulpar a expensas del espesor de los tejidos y la sensibilidad y la resistencia de esos dientes, ¿sí? Con respecto a la evolución, un diente permanente no tiene los mismos periodos evolutivos que un diente temporario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diente permanente va de germen, forma la raíz y ya, ¿sí? Pero el diente temporario va de germen, forma la raíz y después la raíz la vuelve a reabsorber. Es decir, tienen un periodo, los temporarios, un periodo más de evolución que se llama resorción radicular. ¿Sí? Por eso cuando dejamos los dientitos abajo de la almohada, dejamos las coronas nada más. No está la raíz. ¿Es verdad o no? ¿Viste? Mucho laburo para el ratón, sí. ¿Ven cómo quedan? Esos son dientes temporarios que salieron prematuros, pero bueno, acá vemos que ya estaban reabsorbiendo sus raíces. La naturaleza es sabia, el nene solo se lo saca. Si tuviese la raíz sería más complicado, ¿no? El color. ¿Sí? Uno ve los dientes temporarios y son más blanquecinos, ¿sí? Pero siempre hay que verlo en un mismo paciente. El temporario del paciente es más blanquecino con respecto al permanente del mismo paciente. ¿Por qué? Porque después entre paciente y paciente hay diferentes tonos de color. Hay pacientes que tienen los dientes más amarillos, hay pacientes que tienen los dientes más blancos, ¿sí? ¿Esto tiene que ver con la concentración de calcio? Sí, no con la calcificación que hablamos hoy. ¿Está? Pero los temporarios tienen menos contenido de calcio, ¿sí? Por eso los tejidos van a ser más débiles, por decirlo de alguna manera. Y eso le va a dar un color más blanco azulado
y más amarillento en los permanentes. ¿Sí? Fíjense en el mismo paciente, miren el color de los permanentes y el color de los temporarios. ¿Sí? Son mucho más blancos, ¿se dan cuenta de la diferencia de color? Bueno, ahí va. El volumen, ni hablar, ¿eh? Una pieza permanente tiene mucho más volumen que una pieza temporaria. La longitud o el largo entre el ápice y la corona. La proporción corona-radicular, ¿sí? Fíjense, los temporarios tienen la corona más chiquita en proporción a su raíz que los permanentes, ¿sí? Si yo agarro el tercio de la corona, casi que lo puedo meter una vez acá y una vez acá, es decir, la corona entra 2 veces en la raíz, ¿sí? En cambio, el permanente tiene la corona más grande con respecto a su... no entran 2 veces. Es decir, tienen relación corona-radicular diferente, ¿sí? Los diámetros. Si yo miro un temporario, el diámetro mesio-distal va a predominar sobre el ocluso cervical. En los permanentes también, pero es mucho más equilibrado. ¿Sí? Están más cercanos los valores, claro, es más cuadradón. Exacto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Sí? En el sector anterior lo mismo. Si yo agarro un temporario, el eje vertical coronario es más chico que el eje horizontal. Es decir, el cérvico incisal es más chico que el mesio distal. ¿Sí? En cambio, en los permanentes es al revés. El cérvico incisal predomina sobre el mesio distal. ¿Eh? Los temporarios tienen un cuello anatómico bien marcado. ¿Se acuerdan lo que era el cuello anatómico? ¿Sí? Era el límite entre la corona anatómica y la raíz. Fíjense, si yo trazo un plano entre la raíz y la corona, ven el espacio que se genera acá, cómo se estrangula el cuello anatómico, que no sucede en los permanentes. Bien. ¿Eso por qué sucede? No solo porque el cuello se estrecha, sino porque las raíces de los temporarios, ahora vamos a ver que se separan más que los permanentes, divergen. ¿Sí? La forma de la raíz, fíjense, los temporarios tienen los ápices bien agudos, ¿sí? Y las raíces son bien aplanadas, ¿sí? ¿Por qué aplanadas? Porque en el medio, entre las raíces, va a estar el germen del permanente. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo hace la naturaleza? Aplana la raíz para que haya más lugar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las raíces en los temporarios? Bien aplanaditas y con sus ápices bien agudos. ¿Sí? En cambio, en los permanentes, los ápices son más redondeados y ya las raíces no son tan aplanadas. Porque entre en las raíces permanentes no tengo que alojar nada. ¿Sí? Divergencia y bifurcación radicular. Fíjense una cosa. Con respecto a la divergencia, son mucho más divergentes las raíces temporarias que las permanentes. ¿Sí? Por esto que les acabo de decir hoy. El temporario tiene que alojar el germen permanente que no entraría entre las raíces del... ¿Se dan cuenta? Y la segunda diferencia no solamente tiene que ver con la divergencia, sino en dónde se separan las raíces. Fíjense, en los temporarios las raíces se separan en el tercio cervical, bien cercano al cuello, para poder abrirse y alojar el germen. ¿Sí? Pero en los permanentes, el tercio cervical, ¿ven que no hay separación radicular? Se produce en el tercio medio, del tercio medio para abajo. ¿Sí? Porque no tendría ninguna razón separar las raíces más arriba. Pero en el temporario sí, porque tengo que alojar al germen. ¿Va? ¿Ven la diferencia de tercios? ¿Eh? Divergencia cervical, divergencia en el tercio medio. La raíz palatina. Por lo mismo, si yo miro un permanente, la raíz palatina se ubica bien en el medio entre las dos vestibulares, la mesial y la distal. ¿Sí? Pero en el temporario no, porque por lo mismo que dijimos hoy,
necesita abrirse más, ¿sí? Entonces, estas son las dos raíces vestibulares, la de ahí del fondo es la palatina. Miren hacia dónde se tira. Esto es mesial, esto es distal. ¿Sí? Entonces, la raíz palatina de los temporarios, en vez de estar en el centro del diente, como en los permanentes, se distaliza. ¿Sí? Como que se quiere esconder atrás de la otra raíz distal. ¿Se entendió eso? ¿Sí? De esa manera el germencito va a poder entrar perfectamente. Y lo mismo sucede en los dientes anteriores. ¿Sí? Si yo miro el extremo apical de un incisivo temporario, esto es vestibular, esto es palatino, fíjense cómo el ápice se inclina hacia vestibular. Va a pasar lo mismo que hoy, ahí va a estar el germen del permanente. ¿Entienden? Entonces todas esas son las diferencias anatómicas que uno va encontrando y tienen un porqué. La cavidad pulpar, hoy dijimos, el esmalte y la dentina son más delgadas. Entonces la pulpa ocupa más lugar. ¿Sí? Entonces los dientes temporarios tienen la cavidad pulpar bien amplia, ¿sí? Permeable, más susceptible. Por eso uno se encuentra con este tipo de cosas. ¿Sí? De todo. Por eso, porque le digo, se empiezan a combinar un montón de cosas. Problemas dentarios, hay chicos que tienen solamente problemas dentarios, hay chicos que tienen problemas dentarios de este tipo y de posición dentaria, hay chicos que tienen problemas de este tipo, posición y problema esquelético, problemas de la lengua. Complejo. Piensen una cosa, dijimos que tiene esmalte y dentina más delgado. Entonces, ¿va a ser más fácil o menos fácil que se carie? Más fácil. Entonces, son dientes que son más susceptibles, ¿sí?, a la lesión de los tejidos, pero les duele menos. Es decir, tienen mucha menos sensibilidad que el diente permanente, ¿sí? Porque el sistema nervioso está inmaduro todavía. Esto, en una arcada permanente, sería insoportable. En cambio, el nene, meta caramelo, meta lo que venga, se mete en el pozo, no pasa nada. Son dientes que tienen mucha menor sensibilidad. ¿Está? ¿Sí? Entonces se dan cuenta que parecen lo mismo, pero no tienen absolutamente nada que ver. El arco dentario funciona distinto, está constituido de manera distinta, requiere tratamientos distintos, requiere observaciones distintas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Listo? Bueno. Espero que les haya servido. Que tengan una linda semana.